La lección que hemos estudiado durante esta semana lleva como título "Por las malas". Esta declaración suena como la otra alternativa que Dios tiene que permitir para salvarte. Es decir, si no quieres aprender por las buenas, entonces la otra manera en que puedas hacerlo es por las malas. Es extraño, pero el ser humano, en su mayoría de veces, se ha inclinado a obedecer por las malas. Isaías 7 y 8 forman una unidad. Ambos capítulos tratan acerca del juicio que vino sobre Judá, Siria e Israel. En la última parte del capítulo 7 de Isaías se mencionan a los enemigos de la nación de Judá. Y en la primera parte del capítulo 8 de Isaías se muestra que Judá, Siria e Israel van a sufrir a causa del rey de Asiria. Pero eso no es todo. En estos capítulos también encontramos las muchas señales que Dios envió a Judá sobre el juicio que le acontecería. Por ejemplo, el nombre del hijo de Isaías. ¿Sabes? Dios nunca emite un juicio sobre su pueblo sin antes darle advertencia tras advertencia. Por medio de esas advertencias, Dios quiere que su pueblo confíe en Él. Lamentablemente, en ese momento, Judá confió en el poder de Asiria, no en Dios. Y por confiar en el poder del hombre, se le aproximaban tiempos oscuros. Veremos de todo ese desenlace seguidamente. Ahora, leamos el texto clave de la lección. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 17. La palabra de Dios dice: Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. En relación al rey Acaz, la Biblia dice que en lugar de confiar en el Señor, añadió mayor pecado contra Jehová. Por ejemplo, ofreció sacrificios a los dioses de Damasco para que lo ayuden. Quebró los utensilios de la casa de Dios. Cerró la puerta de la casa de Jehová. Hizo altares en todos los rincones de Jerusalén y quemó incienso a los dioses ajenos. El rey, como tantos otros de la nación de Judá, llegó a confiar más en los dioses de sus enemigos y rechazaron la invitación que Dios les hacía de confiar solamente en Él. Ellos pensaban que el pronunciamiento profético de la futura destrucción de Judá eran noticias falsas del día. Estos actos provocaron la ira de Jehová, y no habiendo otra manera de rescatarlos, ellos tenían que aprender a obedecer por las malas. Sin embargo, moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría. Aunque su santuario estaba cerrado, estos fieles
permanecían firmes como la roca, esperando la salvación de Jehová y confiando plenamente en él. Para ellos, Dios era su santuario y su temor. Bueno, el contenido de la lección lo hemos dividido de la siguiente manera. En la primera parte conoceremos acerca de la profecía cumplida para la nación de Judá, de Siria e Israel. En la segunda parte hablaremos de las consecuencias previstas, las cuales iban a cubrir el territorio del norte y el de Judá. Y en tercer lugar, analizaremos la invitación divina de que no tenemos nada que temer cuando tememos a Dios. Vamos a la primera parte. En la lección anterior, vimos que el rey de Siria e Israel se unieron para luchar contra Judá. Al escuchar esa noticia de conquista, Acaz, rey de Judá, tiembla y entra en un estado de no saber qué hacer. Para tranquilizar la inquietud de su corazón, Dios le envía un mensaje por medio del profeta Isaías. El mensaje era el siguiente: y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Dios le dice que tenga cuidado, pero que no tenga miedo, que no se desespere, ni mucho menos que no se desaliente, porque todo lo que han planeado estos dos ejércitos no se iba a cumplir. Ahora, en lugar de confiar en las palabras de Dios, Acaz busca la ayuda y la protección del rey de Asiria, llamado Tiglat-Pileser, un personaje que más adelante conquistó no solo el territorio del norte, sino también a la nación de Judá. Debido a que Acaz rechazó la invitación de confiar en Dios para su liberación, el Señor presenta una profecía contra Jerusalén. Dicha profecía se registra en Isaías capítulo 7, versículos del 17 al 25. Dios ha estado hablando a través del profeta Isaías, exhortando al rey a que no tenga miedo del ejército enemigo. Pero como Acaz no quiso escuchar por las buenas, entonces tuvo que hacerlo por las malas. Es por eso que el Señor permitió que Judá experimente un momento que no ha sucedido en años. Leamos el contenido de la profecía. Conozcamos las cosas que iban a suceder. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Jehová
hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron, desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Esta profecía de Isaías fue dada alrededor de 734 a.C. y tuvo su cumplimiento aproximadamente 2 años después de la predicción de Isaías. Entre 733 y 732 a.C., Tiglat-Pileser, rey de Asiria, aplastó a la coalición del norte, conquistó Damasco, la capital de Siria, luego la convirtió en provincia siria. Un resto de Israel se salvó cuando Oseas, después de asesinar al rey Peca, se rindió y pagó tributos. Sin embargo, no duraría mucho tiempo, porque en 722 a.C., los asirios tomaron Samaria, la capital de Israel, y deportaron a miles de israelitas a Mesopotamia y Media, donde finalmente fueron absorbidos por las poblaciones locales y perdieron su identidad. Dios había predicho lo que sucedería con los enemigos de Judá. Todo lo que Dios había dicho se cumplió. Pero esta profecía no termina con la destrucción de Siria e Israel, porque el versículo 17 de Isaías 7 nos dice que su alcance llega hasta el reino de Judá. Mira, es verdad que Tiglat-Pileser conquistó Siria y el territorio de Israel, pero su corazón era ambicioso, y después de haber recibido el oro y la plata que envió el rey Acaz para que lo ayudara, ¿crees que se iba a quedar quieto? Claro que no. Ahora, con más justa razón, la iba a conquistar. El cumplimiento de la profecía en relación con Judá se declara en 2 de Crónicas 28, versículos 20 y 21. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Acaz no habría sufrido esa decepción si hubiera confiado en Dios. Vez tras vez, invitación tras invitación, Dios buscaba la manera para que el errante pueblo volviese a ser leal a Jehová. Les suplicaba que vean las consecuencias que vendría sobre ellos si no se arrepentían. Justamente, de eso vamos a hablar en la segunda parte del comentario. Como ya les dije, Dios no emite un juicio sin antes dar advertencias. En este caso, Dios, de manera adelantada, permite que el pueblo conozca de las consecuencias que les vendría si seguían en sus malos caminos. Veamos por lo menos 4 consecuencias previstas que Dios le dio al pueblo con la finalidad de que recapacitaran. En primer lugar, la lección nos habla de los 2 hijos que tuvo Isaías. Uno se llamaba Sear-Jasub
y el otro Maher-Shalal-Hash-Baz. ¿Sabes? Yo no sé si pondrías a tus hijos nombres tan largos y un poco difíciles de pronunciar. Algo más, no sé cuántos de ustedes se han dado la oportunidad de investigar cuál es el significado de su nombre. Pienso que si tienes nombre bíblico, más rápido encontrarás el significado. Bueno, detrás de los nombres que tenían los hijos de Isaías existía un significado. Sus significados estaban muy relacionados con las consecuencias que pasaría la nación de Judá. He aquí, yo y los hijos que metió Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. ¿Qué significa Maher-Shalal-Hash-Baz? Comúnmente, su significado es: el despojo se apresura, la presa se precipita. Los niños se destacaban como una advertencia de las predicciones que Dios tenía para los enemigos de Judá, como para la misma Judá. Entonces, el despojo, de cualquier manera, iba a llegar. El pueblo de Dios sería llevado en cautiverio, pero Dios no termina allí, porque de los confines de la tierra hará que su remanente vuelva. Ese es el significado de Sear Jasub. ¿Qué quiere decir eso? Aunque Asiria saturaría la tierra de Manuel, el pueblo todavía tenía la promesa de que Dios está con nosotros. En segundo lugar, vemos la rapidez de la conquista. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Como vimos en la primera parte, Asiria, en menos de 2 años, conquistó y llevó el botín de guerra de las 2 capitales, Damasco y Samaria, y después ataca a su siguiente víctima, Judá. En tercer lugar, se aprecia que el pueblo no aprovechó las tiernas invitaciones por parte de Dios. En vista de que rechazaron sus mensajes mansos, llenos de perdón, ahora serían abrumados por el poderoso poder de Asiria. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y en cuarto lugar, Isaías utiliza símbolos como la mosca, la abeja y la navaja alquilada para representar a los poderes que atacarían a Judá. El pueblo sería prisionero de guerra. Sus conquistadores los humillarían tanto que la devastación sería total. Estas son las consecuencias para quienes recurren a otros poderes: desolación, destrucción y decepción. Finalmente, veamos acerca de la invitación divina, de que no tenemos nada que temer cuando tememos a Dios. Si el rey Acaz
hubiera temido a Dios, no se habría desesperado. Si el pueblo de la nación de Judá hubiera temido a Dios, sus corazones no se habrían atemorizado. ¿Por qué estaban tan miedosos? Porque dos ejércitos les dijeron que les iban a conquistar. ¿Por qué le tenían tanto miedo a las fuerzas humanas? Porque estaban lejos de Dios, porque no confiaron en el poder del Dios Todopoderoso. Se concentraron tanto en la amenaza enemiga que se olvidaron de la liberación amiga. Miraron al problema terrenal y no levantaron su vista al cielo, donde una mano estaba disponible, listo para ayudarles. Dios les quería ayudar, pero el pueblo no se dejaba ayudar. Mira, Acaz estaba muy comprometido con la religión pagana, una religión que estaba muy vinculada con el espiritismo. ¿De qué trata eso? En tiempos de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, mantener comunicaciones con los muertos. ¿Te acuerdas del rey Saúl? En un caso similar al del rey Acaz, vio el campamento filisteo, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Hasta ese entonces, el profeta Samuel le decía lo que tenía que hacer. Solo que para enfrentar este problema, Samuel ya no estaba. Él había muerto. Entonces, ¿qué hace Saúl? Se olvida de Dios y busca una mujer que tenga espíritu de adivinación. Es decir, alguien que pueda hablar con los muertos. Yo me pregunto, ¿el rey Acaz o el rey Saúl no habrán leído lo que dice el Levítico 20:27? Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La respuesta es sí. Claro que lo sabían. Por eso es que Saúl expulsó a todos los que practicaban este tipo de rituales de la tierra de Israel, porque era abominación delante de Jehová y estaba prohibida bajo pena de muerte. Pero, ¿cómo estos reyes, sabiendo que era malo, deciden practicarlo? Porque ellos tuvieron miedo, tuvieron temor del ejército enemigo. Su temor era distinto al temor que se expresa en Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje de Juan y el de Isaías es: no tenemos nada que temer cuando tememos a Dios. Temer significa que conoces a Dios. Cuando lo conoces, vas a amar a Dios. Y cuando lo amas, lo vas a obedecer y respetar. Si quieres que Dios esté de tu lado, témele solamente a Él. Así nadie más podrá tocarte sin su permiso. Pero si no quieres tener a Dios de tu lado, no le temas. Sigue practicando las abominaciones que Él prohibió. Pero te puedo asegurar que el castigo llegará. Y no importa cuánto huyas, no podrás esconderte.
1000 veces, es mejor estar de parte de Dios. Con Dios de nuestro lado, ningún problema, prueba, enfermedad, ni siquiera la misma muerte nos dará temor, porque nosotros tememos a Dios y no a lo que el enemigo inventa. Entonces, cuando afrontes problemas, ataques, pruebas, enfermedades, y tu mente esté siendo invadida por pensamientos extraños, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hemos llegado al final de nuestro estudio. En un edificio en llamas en Harlem, Nueva York, una niña ciega estaba sentada en la ventana del cuarto piso. Los bomberos se habían desesperado. No podían encajar el camión que portaba la escalera entre los edificios y no podían hacer que saltara a una red que ella, por supuesto, no podía ver. Finalmente, llegó su padre y gritó a través del parlante que había una red y que ella debía saltar cuando él le diera la orden. La niña saltó y estaba tan completamente relajada que no se rompió ningún hueso en la caída de 4 pisos. Debido a que confiaba completamente en su padre, cuando escuchó la voz de su padre, hizo lo que él dijo que era lo mejor. Dios te ofrece poderosas evidencias de aquello que Él sabe lo que es mejor para ti. No esperes aprender por las malas que Dios te ama y que no quiere tu destrucción. Aún estás a tiempo de desprenderte del pecado y de todo tipo de abominación. Hazlo y vuelve a confiar en Dios. Y si los problemas, las enfermedades y tantos otros peligros están gritando a tu puerta, no les tengas miedo. Diles que al único a quien tú temes es a Dios, el cual siempre cuida y preserva tu vida, que en Él confiarás y en Él esperarás. Que Dios te bendiga. Shalom Aleichem.